Erotismo para vender un desengrasante de cocina. Viajes en el tiempo para demostrar cuál es la mejor lejía. Escenas dignas de una película de Lynch para describir un perfume. La publicidad que marcó a la generación EGB ha evolucionado al compás de la tecnología como cualquier otro formato audiovisual. Publicidad en El Salvador. En sus inicios, los servicios que ofrecía una agencia publicitaria eran básicos y muy elementales, siendo la radio el medio por excelencia para anunciarse, contándose únicamente con 8 radios en el país, las que producían cuñas en vivo sin medir la duración, con frases simpáticas o chispazos que rimaban y eran del agrado del dueño del negocio, frases de concepto mercadológico. Al fin de cuentas, la competencia era limitada. En esa época, yo trabajé en 3 agencias de publicidad. Publicidad comercial, publicidad, comunicar publicidad y también en Lemus y Publicidad. Entre esos años que usted me menciona, fíjense que yo le llamaría a esa época la época de oro para lo que es la industria publicitaria, porque en esa época existieron más de 25 agencias de publicidad, existieron más de 25 emisoras de radio, existieron también 7 canales de televisión, existieron los 4 periódicos de mayor circulación en este país, y eso se fue desarrollando de tal manera de que llegaron a necesitarse de muchas cosas que antes no habían, porque cuando en esa época llegaron, estábamos las agencias de publicidad, los medios de comunicación y todo, también habían imprentas y también habían laboratorios fotográficos, pero con el desarrollo que tuvo la industria publicitaria en esa época, se desarrollaron mucho más los laboratorios fotográficos, se fueron implementando. Es importante hacer notar que El Salvador fue el primer país centroamericano en fundar una asociación de agencias publicitarias. Fíjense que en esa época habían asociaciones de agencias de publicidad que se llamaba ASAP, Asociación de Medios Publicitarios, que se llamaba MPS, y había hasta asociación de anunciantes. Entonces, esas 3 asociaciones eran prácticamente las que formalizaban todo lo que era la industria publicitaria. Entonces, todo lo que estaba alrededor de ellas, pues era mucho, estas asociaciones se desarrollaban más, y a tal grado llegaba la formalización que hubo el Consejo Nacional de la Publicidad, o sea, algo bien especial para la industria publicitaria, y estaba formado por las 3 asociaciones. Entonces, ¿qué era lo que había de gran ventaja? Que se respetaba mucho todo lo que era un código de ética que fue hasta hecho por escrito, de cuáles eran las normas que deberían de tomarse en cuenta para hacer una industria publicitaria que fuera completamente dedicada al respeto a todos los lectores, radioyentes, etc. Entonces, esto pues lógicamente daba la oportunidad de tener excelentes relaciones. La publicidad del año 80 se apoyaba mucho en el testimonio. Las empresas se esforzaban por ser cercanas, como parte de la familia, otro tema recurrente, y para ganarse su confianza tenían que empezar por la que iba a la compra. En esa época, los medios de comunicación tenían, por ejemplo, mucha apertura con los anunciantes y con las agencias, y lo mismo las agencias con los anunciantes. Fíjense que habían anunciantes que
eran tal vez sucursales de empresas internacionales, y entonces estos anunciantes nos apoyaban de tal manera a las agencias de publicidad que hasta nos invitaban a sus empresas a ver cómo se desarrollaban los productos, cómo se producían los productos de ellos, cuál era la forma. Y así era que uno iba conociendo mucho más de lo que ellos necesitaban como anunciantes. En el año de 1971 se introdujo al país la televisión a color, que permite la creación de 2 nuevos departamentos dentro de las agencias de publicidad, uno relacionado con los medios y otro dentro del espacio creativo. En la década de los 80 surgen nuevos medios denominados alternativos, por ejemplo, rótulos luminosos, vallas, revistas a color, pósters y desplegables. Bueno, la industria publicitaria en esa época permitió, como les decía, ampliación de muchas empresas que se desarrollaron, porque ahí fue donde ya nacieron empresas dedicadas exclusivamente, por ejemplo, a lo que era el video, todo lo que eran anuncios de prensa, anuncios de televisión y todo, pero más que todo la parte publicitaria en los medios de comunicación, televisión y radio.